Soy una integrante dentro del grupo, el Grupo Esperanza, allí en el barrio de La Coma. Entré hace 10 años, me estaba separando, después de 40 años, pues tuve la separación un poco traumática. No me sentí sola, porque a veces también quieres no darle más problemas a los hijos. Yo tengo 3 hijos ya mayores, adultos. Yo necesitaba hablar muchísimo. Tenemos un lema que todo lo que allí se habla, en la calle no se puede decir. Es una forma también de protegernos. Tenemos ante todo el respeto entre nosotras. Si un día, por lo que sea, necesita hablar, necesita expansionarse, pues ahí estamos nosotras para apoyarlas a todas. Y las llamamos y todo lo que hacemos es para el bien nuestro, que es enriquecedor total. Tenemos una pequeña biblioteca, tenemos para hacer juegos, tenemos para reforzar la memoria, tenemos un taller de pintura y luego en el fondo nos hemos hecho amigas ya entre todas. Para mí ha sido muy positivo y quiero que esto siga funcionando. Entonces la labor que hace Cáritas, cualquier apoyo que tenga, pues esto es genial, o sea, que para que esto pueda seguir funcionando. Somos unas 15, pues hay una señora que es negra, es gitana, luego estamos nosotras las blancas. O sea, ante todo somos personas. Nos gusta oír, pues, por ejemplo, cuando la africana cuenta, pues a lo mejor cosas de su tierra o tradiciones que tiene. Y a veces hasta incluso pues bailar un poquito alguna canción africana allí en el grupo. Él es de la raza negra. Pues yo ahí también he roto durante toda mi vida, he roto un poco barreras. Que vaya alguien por la calle y que diga, uy, tu marido es moreno. No, no es moreno, es negro. Y me dicen, no, tus hijos parecen blancos. No, no, no olvidemos, mis hijos son mulatos, su padre es negro y yo soy blanca. Es un barro que te embrutece, de decir, yo no me puedo quedar aquí encerrada a estar viendo todos los días la novela X. O sobrevives buscándote otras cosas, al tener otras inquietudes, o caes en esa forma de vida. Tampoco sobresalimos, pero sí que tenemos otras inquietudes y queremos mejorar nuestra calidad de vida. En mi vejez quiero estar tranquila y quiero mamar algo de la vida, o sea, y creo que me lo merezco. Entonces me han dado la oportunidad, pues me agarro a ella.